El jefe del ZNG notó un moretón en el rostro de su empleado. Lo que hizo después sorprendió a todos. El sonido de la lluvia caía fino sobre el techo de la hacienda, un ritmo lento y continuo que parecía medir el tiempo con cruel precisión. Era temprano, tan temprano que el cielo aún conservaba los tonos azulados del amanecer. Dentro de la cocina, solo el vapor del café rompía el frío. Lucía se movía en silencio, con gestos pequeños, casi tímidos, como quien teme hacer ruido. Miguel Ángel Herrera, el jefe del CJNG, observaba desde lejos. No porque quisiera, sino porque observar era lo que mejor se le daba. Sentado a la cabecera de la larga mesa, su mirada recorría el espacio como un radar. Las manos cruzadas, el cuerpo inmóvil, la expresión impasible. Pero los ojos lo veían todo. Así fue como lo vio. Una fina línea rojiza que bajaba por la comisura de su boca. Nada más que un corte. Pero algo en él lo hizo paralizarse. Lucía se giró para coger la cafetera y la luz que entraba por la ventana iluminó la herida de forma cruel. Él no preguntó de inmediato. Se limitó a seguir sus movimientos, la forma en que desviaba la mirada, cómo evitaba pasar cerca de él, cómo escondía las manos bajo el delantal. El aire se volvió más denso. Miguel bajó la mirada hacia la mesa. Un pequeño detalle. La cuchara le temblaba en la mano cuando le sirvió. «Déjela ahí», dijo él sin levantar la voz. Ella se detuvo, vaciló. «Sí, señor». Su voz sonaba normal, pero el sonido delató algo. Una vacilación. Un miedo que no encajaba con aquella mañana. Le sirvieron el café, pero él no lo bebió. La tensión entre ellos era un campo minado invisible. Miguel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa y fijando la mirada en su rostro. «¿Qué te ha pasado en la cara?» Lucía se detuvo. Sus dedos se aferraron al paño del delantal. «No es nada, señor. Un accidente. Estaba cortando cebollas». Él no respondió, solo la observó. Durante un largo rato. El silencio se prolongó hasta convertirse en un segundo personaje en la habitación. Miguel sabía reconocer cuando alguien mentía. Era parte de su supervivencia. Y ella estaba mintiendo. El jefe respiró hondo, exhalando con dificultad. El recuerdo de otras mentiras, de mujeres que habían ocultado marcas, de empleados que temían contar lo que sufrían, le atravesó la mente como una navaja. Pero había algo diferente en Lucía. No parecía querer ocultarlo por vergüenza. Parecía ocultarlo para protegerlo. Esa percepción le afectó de una manera que le irritó. Un hombre como Miguel Herrera no debía sentir nada, y mucho menos compasión. «Un accidente», repitió con voz seca. «¿Y por qué tiemblas?» Lucía parpadeó rápidamente. Le falló la respiración. «Es el frío, señor». Él desvió la mirada por un instante, fingiendo aceptar la respuesta, pero el músculo de la mandíbula se le tensó. La frialdad habitual comenzó a resquebrajarse y bajo la superficie del control algo comenzó a hervir. De repente se levantó. El sonido de la silla arrastrándose por el suelo resonó en la cocina. Lucía retrocedió instintivamente, pegada a la pared. Miguel se acercó lentamente. No era un acercamiento amenazante, sino analítico, como el de un depredador que estudia antes de atacar. El perfume de ella se mezclaba con el aroma del café y la lluvia. Se detuvo a pocos centímetros. «Mírame». Ella levantó la cara con dificultad. La herida parecía aún más roja ahora, a la suave luz que entraba por la ventana. Miguel levantó una mano. Lucía dio un paso atrás, pero él no la tocó, solo posó los dedos en el aire, cerca de su piel, sin rozarla. Un gesto contenido, casi reverente. «Eso», murmuró en voz baja, «no fue un accidente». Lucía cerró los ojos. Su silencio fue respuesta suficiente. Miguel bajó la mano, se dio la vuelta y se acercó a la ventana. Se quedó allí un momento, observando cómo la lluvia caía sobre los jardines mojados. Cuando volvió a hablar, su voz era demasiado tranquila, el tipo de tranquilidad que precede al caos. «Dime quién fue». Lucía apretó el paño entre las manos. «Por favor, señor, no se meta en esto. Es mi problema». Él giró lentamente la cara hacia ella.
Sus ojos marrones, duros como piedras, ahora contenían algo más, una sombra de incredulidad, casi de dolor. Nada de lo que te haga daño es solo problema tuyo. El tono no era una amenaza, era una verdad dicha como un mandato divino. Lucía bajó la mirada, tragándose el llanto. Miguel dio un paso adelante, pero se contuvo. El aire entre ellos se llenó de algo peligroso. Un pacto silencioso, una promesa tácita. Volvió a la silla, se sentó y cogió el periódico que no podía leer. Las manos aún le temblaban, pero lo disimuló. «Ve a descansar, Lucía», dijo con voz más ronca. «Yo mismo serviré el café». Ella dudó, como si quisiera dar las gracias, pero solo asintió con la cabeza. Cuando salió de la cocina, Miguel se quedó solo mirando el corte invisible que ahora parecía atravesar también su alma. El sonido de la lluvia volvió a dominarlo todo, pero había una certeza que no se callaba dentro de él. Alguien había tocado lo que él debía proteger, y eso, para Miguel Ángel Herrera, era imperdonable. El amanecer llegó pesado, con el olor de la tierra húmeda aún elevándose desde el patio y el sonido lejano de los motores resonando desde la puerta principal. Miguel Ángel Herrera estaba en la oficina, frente a una enorme ventana que daba a las montañas de Jalisco. El día amanecía en tonos grises y una vez más, el silencio era su único compañero. Desde el momento en que Lucía había salido de la cocina, algo en él había cambiado. El corte en la cara de ella, pequeño, casi insignificante, no se le iba de la cabeza. Para cualquier otro hombre, habría sido un detalle sin importancia. Para él, era una señal. Y Miguel Herrera nunca ignoraba las señales. Cogió la copa de cristal de la mesa y giró lentamente el líquido ámbar. Las paredes parecían cerrarse. El aire se volvía denso. Le venían recuerdos antiguos, recuerdos que prefería mantener enterrados. El rostro de su madre, marcado por una bofetada, su mirada, sumisa y muda, ante un padre que creía que el silencio era una virtud. El pasado siempre ahí, como una herida que nunca cicatrizaba del todo. Un sonido discreto lo trajo de vuelta. 3 suaves golpes en la puerta. Era Lucía. Entró despacio, con la mirada baja, las manos cruzadas sobre el delantal limpio. Se había cambiado de ropa, pero su rostro seguía pálido y el corte, ahora limpio, parecía aún más visible. Miguel se quedó inmóvil, solo observando. «Usted me pidió que viniera», dijo ella con voz casi inaudible. Él no había pedido nada, pero no la corrigió. «Cierra la puerta, Lucía». Ella obedeció. El sonido del pestillo sonó como el comienzo de algo que ninguno de los dos podría detener. Miguel se levantó y caminó lentamente hacia la mesa. Sus pasos tenían el peso de la autoridad, no por la fuerza, sino por costumbre. Lucía lo seguía con la mirada nerviosa, como si intentara adivinar lo que vendría después. «Ayer te pregunté», comenzó diciendo en voz baja, «¿qué te había pasado en la cara?» Lucía bajó la mirada. «Ya te lo he dicho. Fue un accidente. Y yo ya te he dicho que no creo en los accidentes». Ella respiró hondo, con las manos temblorosas. El sonido de la lluvia volvía a caer fuera, insistente, como si el mundo quisiera participar en la conversación. Por un instante, pareció que iba a decir la verdad. Pero el miedo pudo más. «No quiero causar problemas, señor». Miguel frunció el ceño. «¿Problemas?», repitió como saboreando la palabra. «¿Cree que no vivo rodeado de ellos?». Ella levantó la vista, y algo en su mirada la hizo dudar. No había ira allí. Había dolor. Un tipo de dolor que ella no esperaba ver en un hombre como él. «Solo», comenzó ella, «solo quiero que no haga nada». El silencio que siguió fue denso, casi físico. Miguel se acercó a la barra, se sirvió otra copa y se quedó mirando el vaso durante un rato. Cuando habló, su tono era casi un susurro. «¿Crees que soy el tipo de hombre que no hace nada?». Lucía no respondió. Su miedo era evidente, pero también había un extraño respeto, una confianza que comenzaba a insinuarse en medio del terror. Miguel se volvió y se acercó de nuevo. Ahora, sus ojos estaban fijos en ella con una intensidad feroz, pero controlada. Se detuvo a unos pasos,
bajó el tono de voz. Dime tu nombre. Señor, por favor. El nombre, Lucía. Su voz sonó firme, sin elevarse, pero con una fuerza que hacía vibrar el aire. Yo, no puedo. Sí que puedes. Dio un paso adelante. Y lo dirás. Ella se mordió el labio, luchando por contener las lágrimas, y entonces su voz se quebró, con un sonido frágil, casi roto. Es el policía, el novio de mi hermana. Él me empujó cuando intenté separarlos. Me caí. Las palabras murieron ahí. Miguel se quedó inmóvil. Por un instante el mundo pareció detenerse. Su corazón latía lento, pesado, pero constante. Cuando finalmente habló, su voz era demasiado tranquila. Un policía. Lucía asintió con la cara húmeda. Miguel levantó la vista hacia el techo y respiró hondo, como quien lucha contra algo más grande que la ira. Sus dedos apretaron el vaso con tanta fuerza que el cristal amenazó con romperse. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la ventana. Se quedó allí, sin hablar, mirando cómo caía la lluvia. Lucía quiso acercarse, decir algo, pero su presencia parecía hecha de acero. Cuando por fin rompió el silencio, su tono era glacial. Hoy no va a trabajar más. Señor, pero... Vete a tu habitación. Ahora mismo. Lucía dudó, pero luego obedeció. Antes de salir le lanzó una última mirada, una mirada de miedo, pero también de algo nuevo, confianza. Miguel esperó a que se cerrara la puerta antes de coger el teléfono. Marcó un número de 3 dígitos, uno de sus hombres más veteranos. La voz al otro lado respondió de inmediato. Javi, necesito un nombre. Dime, jefe. Un policía, novio de una tal María Torres. Quiero todo sobre él. Dirección, turno, hábitos. Hizo una pausa. Volvió a mirar por la ventana, con el rostro inexpresivo. ¿Y Javi? ¿Sí, jefe? No lo toquen todavía. Primero quiero mirarlo a los ojos. Colgó. El sonido de la lluvia aumentó, ahogando el ruido de los truenos en la lejanía. Miguel se quedó solo, con el vaso aún en la mano, el corazón ardiendo con una llama antigua, la misma que un día lo convirtió en el hombre que era. Afuera, el mundo seguía en paz, pero dentro de la hacienda, el silencio había cambiado de naturaleza. Ahora era el silencio que precede a la guerra. El día siguiente amaneció bochornoso. La lluvia había cesado, pero el aire aún conservaba el olor metálico de la tierra mojada. Dentro de la hacienda, el ambiente permanecía en silencio, un tipo de silencio que no provenía de la paz, sino de la espera. Miguel Ángel Herrera estaba sentado a la mesa del despacho, frente a una carpeta abierta. Las hojas esparcidas sobre la mesa de madera contaban la historia que él ya imaginaba. José Cárdenas, policía municipal, con antecedentes de agresión, protegido por superiores corruptos, novio de la hermana de Lucía, el tipo de hombre que se creía intocable. Miguel echó un vistazo a las fotos adjuntas, el rostro arrogante, la sonrisa de quien confunde el uniforme con el poder. Analizó cada detalle con la precisión de un cirujano. Cuando terminó, apoyó los codos en la mesa y se quedó allí, en silencio, escuchando solo el tic-tac del viejo reloj de la pared. El teléfono vibró. Era Javi. Ya tenemos la dirección, jefe. El tipo vive cerca de la comisaría, en una casa azul. Sale de allí a las 7 y vuelve después de medianoche. Vive con la hermana de la chica. Miguel no respondió de inmediato. ¿Lleva armas fuera del servicio? Siempre. ¿Y bebe? Todos los días. Entonces es predecible, murmuró Miguel. Hizo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era baja, pero firme. Nadie lo toque hasta que yo lo diga. Quiero mirar a los ojos al hombre que la haya tocado. Colgó. El seco sonido del teléfono al colgar resonó en la habitación. Miguel se recostó en el sillón y se quedó mirando al techo. Por dentro, la ira no era explosiva, sino fría, calculada, y por eso mismo más peligrosa. Desde muy joven había aprendido que hay 2 tipos de hombres violentos: los que reaccionan por impulso y los que esperan el momento adecuado. Miguel era del segundo tipo. Al caer la noche, la puerta de la hacienda se abrió discretamente. 2 SUV negros
Salieron en silencio por el camino de tierra. Miguel iba en el coche de delante. Llevaba una camisa negra con las mangas remangadas y una expresión indescifrable. No había música ni conversación. Solo el sonido del motor y el viento entrando por la ventana entreabierta. Javi, en el asiento del copiloto, miraba al jefe de vez en cuando. Conocía esa mirada. Sabía lo que significaba. Alguien había cruzado una línea invisible. «Patrón», comenzó Javi con cautela. «¿Quiere que esperemos fuera?» Miguel tardó unos segundos en responder. «No, quiero ver quién es. Solo eso». El coche se detuvo 2 calles antes de la Casa Azul. El barrio era pobre, estrecho, con postes rotos y perros vagando por los callejones. Miguel se bajó, con las botas hundiéndose en el barro seco de la lluvia pasada. El aire olía a alcohol y comida frita. La casa era sencilla, pintada de azul descolorido, con una puerta de hierro y una ventana mal cerrada. En el interior se oía el sonido alto de una radio y risas. Miguel se acercó, casi sin hacer ruido. Javi y los demás se quedaron atrás, atentos. Por la ventana entreabierta, vio al hombre, José Cárdenas, sentado en una silla de plástico, con la camisa abierta y una botella de tequila a medio terminar. Hablaba en voz alta, gesticulando, mientras la mujer, la hermana de Lucía, recogía los platos de la mesa. De repente él alzó la voz, insultándola por algo trivial. El sonido de la bofetada llegó justo después. Miguel cerró los ojos por un instante. El sonido hizo que algo dentro de él se rompiera en silencio. La misma ira contenida que lo había formado, ahora se movía como una bestia. Abrió la puerta. No con violencia, solo giró el pomo y entró. La radio siguió sonando, pero el ambiente se congeló. José se volvió confundido. «¿Quién diablos eres tú?» Miguel no respondió. Dio 2 pasos hacia adentro. El ambiente cambió. A pesar de estar borracho, el policía sintió que algo andaba mal. Ese tipo de presencia que anuncia peligro sin necesidad de palabras. «Te he preguntado quién eres, joder», repitió José, ahora más nervioso, levantando la barbilla. Miguel lo observó con calma. Cada segundo de silencio hacía que el otro perdiera terreno. Hasta que respondió en voz baja: «Soy el hombre que te enseñará lo que significa meterte con alguien que no puede defenderse». El policía soltó una breve carcajada. «Ah, ¿entonces se trata de la empleada?», se burló. «Se lo merecía. Siempre se entromete donde no le llaman». Miguel avanzó antes de que el último sonido de la frase se desvaneciera en el aire. No sacó su arma. No fue necesario. En cuestión de segundos, el cuerpo de José se estrelló contra la pared. El golpe no fue de rabia, fue de precisión, el tipo de fuerza que sabe dónde golpear para dejar al otro sin aliento. Miguel lo agarró por el cuello. Su mirada fría se clavó en la del policía. «Pide perdón». «Sí que...» «Por tu cobardía». El hombre intentó reaccionar, pero Miguel lo empujó contra la pared con fuerza. El seco sonido del impacto resonó. Javi entró justo después, pero el jefe levantó la mano. «No, yo me encargo». José jadeaba con la cara roja. «¿Vas a matarme?», espetó. Miguel inclinó la cabeza. Todavía no. Sus ojos eran 2 brasas frías. «Primero, quiero que vivas lo suficiente para comprender lo que sucede cuando un cobarde toca lo que es mi deber proteger». Lo soltó. José cayó de rodillas, tosiendo, tratando de recuperar el aliento. Miguel se arregló las mangas, como si nada hubiera pasado. «Javi». «Sí, jefe. Quiero a ese hombre fuera del uniforme para mañana. Sin violencia. Usa el miedo. Él lo entenderá». «Entendido». Miguel se dio la vuelta y salió de la casa. Antes de cruzar la puerta, le echó una última mirada al policía. «Y si alguna vez llegas a dudar de mí, recuerda esta noche». Afuera, el viento soplaba fuerte, levantando polvo y el olor a tequila derramado. El jefe caminó en silencio hacia el coche, con pasos firmes y expresión neutra. Pero en su interior algo se movía, un sentimiento que no era ira ni justicia. Era algo más profundo, la culpa por haber sentido alivio. Mientras el coche se alejaba, Javi lo observaba de reojo. «Patrón, ¿se acabó?».
Miguel miró por la ventana, con la mirada perdida en las luces lejanas de la ciudad. Nunca se acaba, Javi. Cuando tocas el infierno una vez, siempre vuelve a visitarte. La noche se tragó el ruido del motor y Guadalajara volvió a su ritmo habitual, sin saber que, en ese instante, un hombre peligroso acababa de reabrir la herida que llevaba años intentando ocultar. La casa dormía, o al menos fingía dormir. Afuera, el viento silbaba entre las palmeras de la entrada. Las luces de la hacienda estaban casi todas apagadas, excepto una, la del despacho de Miguel Ángel Herrera, que permanecía encendida, proyectando una franja amarilla sobre el pasillo. Lucía caminaba despacio, descalza, con el corazón latiendo al ritmo acelerado de quien carga con una culpa que no es suya. Las voces que había oído antes, los murmullos de los guardias de seguridad comentando que el patrón se fue y volvió con las manos manchadas de sangre, resonaban en su cabeza. Ella lo sabía, sabía lo que él había hecho, y eso la dejaba dividida entre la gratitud y el pavor. Se detuvo frente a la puerta del despacho. La luz se escapaba por debajo, titilando. Respiró hondo. Llamó una vez. No hubo respuesta. Abrió la puerta. Miguel estaba allí, sentado, con la camisa abierta en el pecho, la botella de whisky a medio terminar y la mirada fija en algún punto invisible. El arma descansaba sobre la mesa, junto a una carpeta con el nombre José Cárdenas, garabateado en letras mayúsculas. Lucía se quedó parada en la puerta, con las manos temblorosas. «¿Usted le ha hecho daño?», preguntó con voz débil. Miguel levantó los ojos lentamente. Había en ellas un cansancio nuevo, no físico, sino moral. «No», respondió con frialdad. «Hacerle daño sería demasiado fácil». Ella dio un paso adelante. «Entonces, ¿qué hizo usted?». Él apoyó los codos en la mesa, cruzó las manos y la miró como quien intenta sopesar lo que se puede decir y lo que no. «Le hice entender». Lucía sintió que se le helaba el cuerpo. «Usted no podía». «¿No podía qué?», la interrumpió él con firmeza, pero sin levantar la voz. «¿Protegerla?». El silencio que siguió pesaba más que cualquier grito. Lucía bajó la mirada. «Yo no te lo pedí». Miguel se puso de pie. El sonido de la silla arrastrándose por el suelo resonó como un trueno en plena madrugada. Caminó hacia ella despacio, con control. Se detuvo a pocos pasos, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a alcohol y a lluvia que aún desprendía su abrigo. «No lo pediste», repitió casi en un susurro. «Pero lo vi, y cuando lo veo, Lucía, no hay forma de dejar de verlo». Ella levantó la mirada, con los ojos llorosos. «¿Y ahora qué? ¿Qué cree que cambia eso?». «Todo». Su tono era grave, pero había algo diferente, algo que ella nunca había oído antes. Duda. Miguel Herrera, el hombre que nunca dudaba, ahora parecía atrapado dentro de sí mismo. Lucía respiró hondo, tratando de controlar el temblor de sus manos. «No quiero que se pierda por mi culpa». Miguel se rió, una risa corta y amarga. «Hace mucho tiempo que me perdí». Se dio la vuelta y se dirigió a la barra. Se sirvió otro trago, pero no lo bebió. Se quedó mirando el vaso, como si buscara una respuesta en su interior. «No lo entiendes, Lucía. En este mundo hay dos tipos de personas, las que hacen el mal y las que lo impiden demasiado tarde». Ella se acercó lentamente, con voz temblorosa. «¿Y usted?». Él levantó la vista. El silencio se prolongó durante largos segundos hasta que respondió: «Yo soy el tipo que aprendió a vivir en medio». Lucía sintió un nudo en el pecho. «Eso no es vivir, es sobrevivir». Miguel dejó el vaso sobre la mesa y dio un paso hacia ella. Ahora estaban tan cerca que ella pudo ver por primera vez algo que nadie había mencionado nunca. Una pequeña cicatriz, casi invisible, justo debajo de la barbilla. Un detalle humano en un hombre que parecía hecho de piedra. «¿Crees que yo quería esto?», preguntó él en voz baja. «No elegí ser lo que soy, solo aprendí a hacer lo que hay que hacer». Lucía apartó la mirada, con lágrimas silenciosas resbalándole por las mejillas. «¿Y quién te enseñó eso?». Él dudó. «La vida», respondió, «y el dolor».
Por un instante, el aire pareció disolverse entre ellos. Miguel levantó la mano lentamente, como si quisiera tocarle la cara, pero se detuvo a mitad del gesto. El control aún lo dominaba, un autocontrol casi cruel. Lucía, con voz quebrada, susurró: «No le tengo miedo, ¿sabe? Deberías tenerlo». Ella sonrió débilmente. Lo tenía, pero ahora solo siento lástima. Miguel dio un paso atrás. La palabra pena lo atravesó como una navaja. Por dentro algo se movió, no por ira, sino por vergüenza. Y, por primera vez, apartó la mirada. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. «Usted no puede salvar el mundo, Miguel». Él respondió sin volverse: «No quiero salvar el mundo, Lucía. Solo quiero que el mundo nunca más te toque». Ella se quedó en silencio. Su nombre, Miguel, aún resonaba en su interior como una confesión. Salió lentamente, cerrando la puerta tras de sí. Miguel se quedó allí, solo, con el sonido lejano del viento golpeando las ventanas, el vaso aún sobre la mesa, el arma a su lado, y dentro de él, un silencio que no era paz, sino culpa. Aquella noche no terminó con un disparo ni con gritos, pero fue la más violenta de todas, porque por primera vez Miguel Herrera se sintió vulnerable ante algo que no podía controlar, la forma en que ella lo miraba. El sol aún no había salido cuando Miguel Ángel Herrera salió de la hacienda. El cielo de Guadalajara estaba teñido de tonos grises y cobrizos. El aire estaba parado, pesado, como si el mundo presintiera que algo estaba a punto de suceder. En el asiento del copiloto, Javi lo observaba en silencio. Sabía que no se trataba de una simple visita, sino de un ajuste de cuentas, y del tipo de ajuste que no necesitaba armas. Miguel llevaba un traje oscuro, sin corbata. Su rostro era impasible. Dentro del coche, el sonido del motor parecía ser el único ruido permitido. Mientras cruzaban las calles vacías, Javi rompió el silencio. «Jefe, ¿está seguro de que quiere ir en persona?» Miguel respondió sin mirar. Un nombre solo tiene peso cuando se dice delante de quien necesita oírlo. La comisaría municipal seguía sin movimiento. Un policía dormía en la garita, con la radio chirriando en voz baja. Cuando el coche negro se detuvo, la escena se congeló. Miguel bajó primero con pasos firmes y lentos, cada gesto calculado. No había prisa, solo certeza. José Cárdenas estaba en la habitación de atrás, cambiándose el uniforme. Tenía la cara hinchada por la resaca, sin afeitar y los ojos enrojecidos. Cuando oyó el ruido de la puerta al abrirse, no le dio importancia, hasta que levantó la vista. Miguel estaba allí de pie, con ese tipo de presencia que llena el aire y silencia todo a su alrededor. El policía se enderezó, confundido. «¿Tú, qué haces aquí?» Miguel no respondió. Simplemente entró, cerró la puerta tras de sí y dejó que el silencio hiciera su trabajo. El ruido lejano de la lluvia que comenzaba a caer fuera parecía marcar el ritmo de la escena. Caminó hasta la mesa, observando las fotos en las paredes. Operaciones antiguas, medallas, certificados. «Bonito lugar», dijo finalmente con una calma casi cruel. «Debe ser bueno sentirse por encima de la ley, ¿no, agente Cárdenas?» José dudó, tratando de disimular el miedo. «Si ha venido aquí para amenazar, perderá el tiempo. Esto es territorio de la policía». Miguel lo miró. Una mirada que no gritaba, pero que paralizaba. «La ley», dijo lentamente, «es un concepto frágil, sobre todo cuando quien la lleva en el pecho es un cobarde». El policía tragó saliva. «No tienes ni idea de quién soy». «Sí que la tengo», le interrumpió Miguel. «Un hombre al que le gusta pegar a las mujeres cuando está borracho». El silencio que siguió fue denso. El policía intentó reír, pero la voz le falló. «¿Te lo contó ella? ¿Esa criada?» Miguel se acercó. No hizo falta. Vi lo que quedaba de ella. José dio un paso atrás, tratando de reunir valor. «¿Y qué vas a hacer? ¿Matarme aquí dentro?» Miguel se detuvo a medio metro de él, con las manos en los bolsillos y la mirada serena. «No», dijo simplemente. «Matarte sería poco.
Su voz bajó un tono. He venido a darte la oportunidad de hacer lo que haría un hombre decente. Desaparecer. ¿Qué? Deja el uniforme, abandona la ciudad y no vuelvas a cruzar la mirada con ninguna mujer de la familia Torres. José se ríe nervioso. ¿Crees que puedes mandarme? ¿Quién demonios te crees que eres? Miguel se acercó más. La diferencia de presencia entre los dos era brutal. Su voz, ahora casi un susurro. Soy el hombre cuyo nombre no se pronuncia en voz alta en los pasillos. El hombre del que has oído historias, esas que tú llamas rumores. La mirada del policía cambió. El reconocimiento llegó rápido, como un golpe. No. Tú. Sí, lo interrumpió Miguel con firmeza. Y lo que hagas a partir de ahora se recordará como un error que he decidido perdonar. ¿O no? El policía empezó a sudar. Yo no quería. Fue un accidente. Miguel lo observó en silencio, dejando que el miedo hiciera su trabajo. Luego sacó una tarjeta del bolsillo y la puso sobre la mesa. Esto es un aviso. Solo habrá uno. Se dio la vuelta para salir. Antes de cruzar la puerta, habló sin mirar atrás. Lo que has hecho, José, no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con lo que queda de tu alma, y por lo que he visto. No queda mucho. Salió en silencio. Afuera, Javi esperaba con el coche en marcha. ¿Ya está, jefe? Todavía no, pero él lo entenderá. Mientras el coche se alejaba de la comisaría, Miguel observó cómo la ciudad despertaba poco a poco. Los vendedores abriendo sus puestos, el sonido lejano de las campanas, el olor a pan saliendo de las panaderías. Todo parecía normal, pero dentro de él algo había cambiado. Por primera vez en años, Miguel sintió el peso que representaba su nombre. El poder antes reconfortante ahora parecía una prisión. Recordó el rostro de Lucía, su corte de pelo, su voz temblorosa, la forma en que lo miró y le dijo: «Eso no es vivir, es sobrevivir». Y por primera vez, Miguel se preguntó si ella tenía razón. De vuelta en la hacienda, encontró a Lucía en el jardín, regando las plantas. Ella lo vio acercarse con mirada aprensiva. ¿Lo ha perseguido? Miguel se detuvo a unos pasos. El viento levantaba el perfume de las flores y el suave sonido del agua cayendo del regador. Sí. ¿Y qué pasó? Pensó por un momento y luego respondió. Lo suficiente para que entendiera que hay límites. Lucía bajó la mirada. ¿Cree usted que eso cambia algo? No, respondió él, pero me impide convertirme en el mismo tipo de hombre que desprecio. Ella lo miró con sorpresa. Miguel se volvió hacia el horizonte, con las manos en los bolsillos. A veces, Lucía, el verdadero peso no está en lo que hacemos, está en el nombre que lleva lo que somos. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, iluminando su rostro. Por un instante, ella vio lo que nadie más veía. Un hombre cansado de ser temido, que solo quería ser recordado como humano. Y en ese breve momento de silencio sucedió lo imposible. Lucía dejó de ver al jefe y empezó a ver al hombre. La casa volvía a dormir, pero Miguel no. El reloj marcaba las 2:43 de la madrugada cuando cruzó el pasillo silencioso, con el traje desabrochado y el cuerpo exhausto. La luz de la luna entraba por las ventanas y proyectaba sombras en las alfombras orientales. Era ese tipo de noche en la que hasta el aire parece cargar recuerdos. Había intentado dormir, pero el rostro de Lucía lo perseguía, no la mirada de miedo. Esa la entendía. Lo que lo desarmaba era la mirada de compasión. Pena. Esa palabra, pronunciada por ella días atrás, aún le latía como un puñetazo. Caminó hasta la cocina. Necesitaba silencio, pero encontró algo diferente. Lucía estaba allí, de espaldas, sentada en el banco junto a la ventana. Los hombros encorvados, la cabeza gacha, el pelo suelto le caía sobre la cara y en las manos sostenía una taza vacía. No lloraba en voz alta, pero el sonido contenido, ese respiro entrecortado de quien intenta contener su propia desesperación, llenó el espacio con un dolor casi palpable. Miguel se detuvo en la puerta. No dijo nada. Se limitó a observar, con el pecho oprimido por algo que no sabía nombrar.
Lucía no lo vio de inmediato. Hablaba en voz baja consigo misma, como quien reza. Solo quería paz, solo eso. Él dio un paso. El sonido de sus zapatos sobre el suelo la hizo volverse, asustada. Sus ojos llorosos se encontraron con los de él. Señor, yo, lo siento. ¿Le he despertado? Miguel negó con la cabeza. No duermo. Ella intentó limpiarse la cara con el dorso de las manos, pero él se dio cuenta del gesto nervioso. ¿Por qué lloras?, preguntó en voz baja, casi en un susurro. Lucía dudó. Miró al suelo. Porque no sé de lo que es capaz. Su voz se quebró. Y tengo miedo. No de usted, sino de en lo que se va a convertir. Miguel respiró hondo. Esas palabras atravesaron todas las defensas que lo mantenían en pie. Por un instante, pensó en darle la espalda, pero se quedó. Se acercó lentamente, acercó una silla y se sentó frente a ella. La distancia entre los dos era pequeña, pero el silencio parecía un abismo. «Hice lo que creí correcto», dijo él mirando su taza. «¿Correcto para quién?», preguntó Lucía sin levantar la vista. «¿Para usted? ¿Para su nombre? ¿O para mí?». Él no respondió. Su silencio era denso, lleno de voces internas que nunca cesaban. Lucía suspiró. «Usted vive en este mundo donde todo es fuerza, obediencia, miedo. Pero cuando el miedo pasa, ¿qué queda?». Miguel la observó. Su piel estaba pálida, pero sus ojos tenían un valor que lo desconcertaba. «Queda el vacío», respondió. Ella lo miró entonces, y lo que vio no fue al jefe, al hombre temido, al nombre que hacía temblar a los demás. Lo que vio fue a un hombre cansado, herido por dentro, perdido. Lucía extendió la mano, vacilante, como si ella misma se asustara por la audacia del gesto. Miguel no se movió. Los dedos de ella tocaron ligeramente el dorso de la mano de él, y fue como si el mundo entero se detuviera. Ese simple y humano contacto atravesó la coraza que lo había mantenido frío durante años. Miguel cerró los ojos. El recuerdo de su madre, la mujer a la que no pudo proteger, le vino como un doloroso flash. Sintió que se le cerraba la garganta. Lucía se dio cuenta. «No tiene por qué cargar con todo usted solo», dijo en un hilo de voz. Miguel abrió los ojos. Las lágrimas brotaron silenciosas, no un llanto convulsivo, sino el tipo de lágrimas que un hombre como él nunca permitiría que nadie viera. Solo una, que se deslizó lentamente hasta caer sobre la madera de la mesa. Lucía, en silencio, dejó su mano sobre la de él. Ninguno de los dos habló durante largos minutos. El sonido de la lluvia volvía afuera, suave, como si todo el universo se hubiera recogido para escuchar esa confesión muda. Cuando Miguel finalmente habló, su voz sonó ronca. «No sé cómo lidiar con esto». «¿Con qué?», susurró ella. «Con alguien que me vea como un hombre, y no como lo que hice para sobrevivir». Lucía sonrió débilmente. «Entonces empieza a aprender». Él la miró larga y profundamente. En esa mirada había algo nuevo, una fisura en el acero, un primer atisbo de humanidad que volvía a la superficie. Ella se levantó lentamente y le puso una manta sobre los hombros. «Debería intentar dormir un poco». Miguel le agarró la muñeca con suavidad, con un toque firme pero contenido. «Lucía». Ella lo miró, atenta. «¿Sí, señor?» «Gracias, por no tenerme miedo». Lucía se alejó con los ojos llorosos y antes de salir murmuró: «Nunca le he tenido miedo, solo a lo que el mundo le ha hecho». Miguel se quedó solo otra vez, pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era vacío, era cura. Un silencio lleno del sonido de sus propias lágrimas, aquellas con las que nunca supo lidiar, pero que ahora, por fin, comenzaban a liberarlo. El amanecer llegó lentamente sobre los campos de agave. Un sol pálido atravesaba las cortinas de la habitación de Lucía, iluminando el suelo de madera y el vestido que ella doblaba con cuidado dentro de la pequeña maleta. El sonido lejano de los gallos y los motores de los camiones de transporte
contrastaba con el pesado silencio que se apoderaba de la casa. Había decidido marcharse. Desde aquella noche en la cocina, el ambiente entre ellos había cambiado. Miguel no dijo nada más, pero tampoco era necesario. Su presencia, antes impenetrable, ahora parecía estar llena de dudas. Y Lucía, que hasta entonces se sentía protegida, comenzó a sentir miedo, no del hombre, sino de la intensidad que nacía entre ellos. Cerró la maleta y respiró hondo. Con cada respiración, intentaba convencerse a sí misma de que marcharse era lo correcto. Él es el jefe, y yo no soy nadie. Pero su corazón, obstinado, no sabía obedecer a la razón. Miguel estaba en el jardín, de espaldas, observando cómo los primeros rayos de sol se mezclaban con el rocío. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, el rostro serio y profundas ojeras. Había algo contenido en él, una especie de calma que precede a la tormenta. Él oyó los pasos incluso antes de que ella se acercara. «¿Vas a algún sitio, Lucía?», preguntó sin volverse. Ella se detuvo, con la maleta en la mano, vacilante. «Sí, señor». Miguel giró lentamente la cabeza. Su mirada recorrió el pequeño cuerpo, la maleta, la expresión triste. «¿Sin avisarme?». Lucía tragó saliva. «No pensé que le importaría». Él dio un paso adelante y el aire pareció cambiar. «Me importa todo lo que ocurre bajo mi techo». Su voz sonaba firme, pero su mirada lo delataba. Había dolor. «¿Por qué?». Lucía dudó. «Porque…», respiró hondo. «Necesito paz. ¿Y usted?». «Usted lleva la guerra en los ojos, Miguel». Su nombre, dicho así, con suavidad y dolor, le golpeó de lleno. Por un momento, pensó en impedirlo, pero el orgullo, o tal vez el amor, lo mantuvo inmóvil. «¿Estás huyendo de mí?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «No, estoy huyendo de lo que puedo sentir si me quedo». El silencio entre ellos era cortante. Miguel se acercó más, hasta que quedaron frente a frente. El viento agitaba su cabello y el aroma de las flores del campo se mezclaba con el discreto perfume que ella siempre usaba. «Nunca te haría daño, Lucía». «Lo sé», respondió ella con los ojos llenos de lágrimas, «pero usted se haría daño por mí, y eso es peor». Sus palabras sonaron duras pero verdaderas. Miguel apartó la mirada, incapaz de soportar lo que sentía. En su interior se libraba una batalla silenciosa entre el instinto de posesión y el deseo de verla libre. «Quédate hasta el amanecer», dijo en voz baja, casi como una súplica. «Solo hasta el amanecer». Lucía sonrió, triste. «Ya es de día, Miguel». Él esbozó una media sonrisa, pero sus ojos brillaban con algo que no iba a dejar escapar. Dio un paso atrás, se metió las manos en los bolsillos y asintió. «Entonces vete». Lucía dudó con los ojos fijos en él. Quería abrazarlo, pero no lo hizo. Sabía que, si lo tocaba, nunca tendría fuerzas para irse. Se dio la vuelta lentamente, con la maleta balanceándose en la mano. Cuando llegó a la puerta, él seguía allí, inmóvil, observándola alejarse por el camino de tierra. No la llamó, no la siguió, no le dio órdenes, pero dentro de él algo se rompió, silenciosamente, de forma irreversible. Javi apareció poco después trayendo informes. Vio al jefe parado, con la mirada perdida en el horizonte. «Patrón, ¿todo bien?». Miguel respondió sin volverse. A veces, Javi, proteger a alguien significa dejarlo ir antes de que el mundo lo destruya. Hizo una pausa. «O antes de que nosotros mismos la destruyamos». Aquella noche, toda la hacienda parecía demasiado vacía. Miguel subió a su habitación, ahora ordenada, limpia, como si nadie hubiera dormido allí jamás. Sobre la almohada encontró un sobre. Dentro, solo una frase, escrita con letra pequeña y temblorosa. «Gracias por protegerme, incluso desde la distancia». Guardó la nota en el bolsillo interior de la chaqueta sin decir nada. Se dirigió a la oficina, se sentó en la oscuridad y se quedó allí, inmóvil. Por fuera, el hombre poderoso. Por dentro, un niño que nunca supo qué hacer cuando alguien se marchaba. Y esa noche,
Miguel Ángel Herrera, el temido jefe, el nombre que hacía temblar a México, comprendió por primera vez que ningún poder impide la pérdida, que hay batallas que no se ganan con armas, y que a veces la decisión más difícil es dejar ir lo que más se quiere proteger. El amanecer siguiente llegó sin él, y por alguna razón que Lucía no sabía explicar, el cielo parecía más pálido, como si hasta el sol dudara en volver. El camino de tierra se extendía ante ella, y cada paso le resultaba más pesado que el anterior. Llevaba la maleta en una mano y el silencio en la otra. Atrás, la hacienda desaparecía poco a poco, engullida por la dorada niebla de la mañana. Pero su nombre aún resonaba dentro de ella, Miguel, como una promesa inconclusa. Encontró refugio en una pequeña pensión a la entrada de Tequila. La habitación era sencilla, paredes blancas, cama de hierro, una ventana con vistas al campo. Lucía se sentó, dejó la maleta en el suelo y se quedó mirando las montañas. Quería sentir libertad, pero su pecho ardía por la ausencia. Cogió el rosario que siempre llevaba en el bolsillo del delantal y lo apretó con fuerza. «Él estará bien», murmuró, tratando de convencerse a sí misma. «Siempre lo está». Pero en el fondo, sabía que no era cierto. 2 días después, una mujer llegó a la pensión con una carta. Decía venir de la casa del señor Herrera. Lucía se quedó paralizada. El sobre llevaba el discreto escudo de la familia y un aroma inconfundible, el mismo perfume amaderado que usaba Miguel. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja. «Lucía, cuando leas esto, ya no habrá hombres en mi puerta ni armas alrededor de la casa. He cedido el control del territorio, en parte por estrategia, en parte por la paz. Nadie más te tocará mientras yo respire. Me enseñaste algo que había olvidado, que el poder no reside en quien infunde miedo, sino en quien inspira calma. Si algún día la vida me lo permite, volveré. Pero no para buscarte, sino para encontrarte». Melusía sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Esas palabras no eran promesas, eran despedidas. Pero en cada línea había algo que ella reconocía, la verdad. Dobló la carta, la apretó contra su pecho y lloró en silencio, no como quien sufre, sino como quien comprende. Mientras tanto, kilómetros más allá, Miguel cruzaba la frontera de Michoacán en un coche sencillo, sin escolta, sin matrícula. En el maletero solo documentos, el arma y la misma carta de la que le había dejado una copia. Había renunciado al mando del cártel, le había entregado el territorio a su primo, había saldado cuentas antiguas y borrado rastros. Cada decisión tenía el mismo destino. Ella. Javi conducía, inquieto. «Jefe, esto es una locura. Querrán saber por qué». Miguel miraba la carretera. «Que piensen lo que quieran». «¿Y la hacienda?» «Ya no existe», respondió sencillo. No era más que piedra sin alma. El viento soplaba con fuerza por la ventana abierta, mezclando el olor de la carretera y la libertad, y, por primera vez, Miguel sintió algo que no sentía desde hacía años: ligereza, pero también miedo, el tipo de miedo que se siente cuando un hombre pierde todo lo que lo definía y necesita descubrir quién es sin la máscara del poder. En la pensión, Lucía se despertó una noche con un ruido en la ventana. Habían dejado un sobre debajo de la puerta. Dentro, una fotografía. Era la hacienda, vista desde arriba, completamente vacía, sin guardias, sin coches, sin el brillo de las luces de seguridad. Detrás de la foto, solo una frase escrita a mano: «La casa es tuya, el peligro ahora es mío». Lucía se llevó la foto a los labios. Las lágrimas brotaron suavemente, como una lluvia fina. Sabía que esa era su forma de decir «te quiero», sin decirlo. Los días pasaron lentamente. Ella regresó a la hacienda, no por apego, sino por necesidad de comprender el silencio. El lugar parecía otro. Las puertas abiertas, el jardín creciendo sin podar, el eco de las voces antiguas desaparecido. Pero había vida. Un grupo de mujeres del pueblo trabajaba allí ahora, ayudándola a transformar la propiedad en un refugio para niñas que huían de la violencia. Lucía coordinaba, enseñaba,
cuidaba. Y, al final de cada tarde, se sentaba en el porche y leía la carta de él, una y otra vez. El viento traía el aroma de las montañas y ella hablaba sola. «Algún día volverás, Miguel, pero cuando vuelvas, espero que hayas aprendido a vivir en paz». Al otro lado del país, en una carretera polvorienta, Miguel detuvo el coche y se bajó. El horizonte se tiñó de naranja. El sol se sumergía lentamente. Miró al cielo, con las manos sucias de polvo y el corazón inquieto. Susurró para sí mismo: «Ella está a salvo. Eso es suficiente». Pero sabía que no lo estaba, porque había un vacío dentro de él, uno que ningún territorio, ninguna fortuna, ninguna arma había podido llenar jamás, y ese vacío ahora tenía un nombre: Lucía. El viento sopló, cálido, y por primera vez en años, Miguel cerró los ojos y sonrió. El viento otoñal traía polvo y nostalgia por las calles de Tequila. Lucía caminaba por el mercado, comprando flores y verduras, con su sencillo vestido ondeando al ritmo de la brisa. Las mujeres le sonreían, los niños corrían entre los puestos. Había vida donde antes solo había miedo. Pero por dentro, Lucía seguía sintiendo el mismo vacío, el lugar que Miguel había dejado. Desde la carta habían pasado 6 meses, sin noticias, ninguna señal, solo silencio, que a veces era un consuelo, a veces una herida. Ella aprendió a lidiar con él, a cuidar de la hacienda, ahora convertida en refugio, a enseñar a las niñas a leer, a sonreír de nuevo. Pero algunas noches, cuando el viento soplaba con más fuerza, juraba oír el sonido lejano de un coche subiendo por la carretera. Siempre era una falsa alarma. Hasta ese día, era el final de la tarde. El cielo estaba anaranjado y Lucía recogía la ropa del tendedero cuando oyó el ruido de los neumáticos sobre la grava. Un coche negro cubierto de polvo se detuvo junto a la verja. 2 hombres bajaron, pero el que iba en el asiento trasero tardó en salir. La puerta se abrió lentamente. Cuando salió, Lucía sintió que se le cortaba la respiración. Miguel. Pero no era el mismo hombre. El traje había sido sustituido por una sencilla camisa manchada de sangre seca. El rostro, más delgado, la mirada, la misma, pero cansada, herida, sincera. Ella corrió hacia él sin pensarlo. «Miguel». Él intentó sonreír, pero su cuerpo se derrumbó. Lucía lo sujetó antes de que cayera. El olor a pólvora y polvo era fuerte. «¿Qué te han hecho?» «Nada que yo no haya permitido». La sangre brotaba de una herida en el hombro. Lucía gritó pidiendo ayuda. Las mujeres del refugio acudieron corriendo, trayendo paños y agua. Mientras ella limpiaba la herida, Miguel la observaba en silencio, con la mirada fija en su rostro. «Has vuelto», dijo ella con voz entrecortada. «Dije que volvería». «¿Por qué ahora?» «Porque no pude olvidar el sonido de tu voz diciéndome que viviera en paz». Ella sonrió entre lágrimas. «¿Y lo conseguiste?» Miguel respiró hondo. «Todavía estoy aprendiendo». En las semanas siguientes, se recuperó en la hacienda. Dormía poco, hablaba menos, pero cada amanecer Lucía lo veía más ligero, como si el peso del nombre que llevaba comenzara, por fin, a disolverse. Un día, ella entró en el despacho y lo encontró mirando el viejo retrato que había sobre la mesa, una fotografía de él de joven, rodeado de hombres armados, con la mirada fría y arrogante de quien creía dominar el mundo. Miguel se volvió y por primera vez sonrió de verdad. Odiaba a ese hombre, dijo mirando la foto, pero sin él no habría sobrevivido. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. «Ahora, creo que puedo aprender a ser mejor persona». Ella se acercó y le tocó la cara con cuidado, con los dedos ligeros sobre la nueva cicatriz en la barbilla. «Nunca quise cambiarte, Miguel. Solo quería que recordaras que aún tienes corazón». Él le tomó la mano lentamente, con la mirada fija en la de ella. «Me salvaste sin pedir nada a cambio». Lucía sonrió. «Solo te pedí una cosa». «¿Qué?» «Que vivieras». Miguel bajó la mirada, emocionado, y en ese instante algo dentro de él se rompió, no por dolor, sino por liberación. Al final de la tarde caminó hasta el jardín,
donde las niñas jugaban bajo la puesta de sol. Lucía lo observaba desde el balcón con el corazón tranquilo. El hombre que antes traía la muerte ahora enseñaba a una de las pequeñas a cuidar una planta. Era una escena sencilla, pero para ella parecía un milagro. Más tarde, mientras el cielo se oscurecía, Miguel se acercó al balcón. Lucía lo esperaba, sentada, envuelta en el chal azul. Él se arrodilló ante ella, algo raro, casi imposible. «Tú me has traído de vuelta, Lucía, no a esta casa, sino a mí mismo». Ella le acarició el cabello con ternura. «¿Y qué vas a hacer ahora?» «Lo que nunca he hecho antes, quedarme». Lucía sonrió, conteniendo las lágrimas. Miguel levantó la cara y por primera vez la besó. Fue un beso sin prisas, sin miedo, lleno de silencio y verdad. Un beso que decía todo lo que nunca se habían atrevido a decir. Cuando se separaron, el viento sopló entre las hojas y Miguel murmuró: «Prometí que volvería». «¿Y lo cumpliste?» «No». Sonrió. «Solo estoy empezando». La noche cayó sobre la hacienda, iluminada por luces tenues y el sonido lejano de las risas de los niños. Lucía miró al cielo, con Miguel a su lado, apoyando el hombro en el suyo. El pasado aún existía, pero ahora ya no los dominaba. Y allí, bajo el mismo cielo que un día los separó, el jefe del CGNG y la mujer que le enseñó a sentir descubrieron la verdad más simple y más difícil de todas: que el poder de un hombre no reside en quienes le temen, sino en quienes es capaz de amar. La mañana amaneció tranquila sobre Jalisco. El cielo, azul claro, parecía prometer un nuevo día, no solo en cuanto al tiempo, sino también en cuanto a las almas. La hacienda, antes rodeada de altos muros y hombres armados, ahora se abría al sonido de las risas de las niñas, el ruido del agua en las fuentes y el viento soplando suavemente en las ventanas abiertas. Miguel Ángel Herrera estaba sentado en la terraza, con la mirada perdida en el horizonte. El mismo hombre que un día gobernó con miedo, ahora gobernaba con silencio. Y el silencio por primera vez no pesaba. Lucía apareció a su lado, llevando 2 tazas de café. «Usted sigue despertándose antes del amanecer», dijo sonriendo. «La costumbre es más terca que yo», respondió él sin mirar, pero con una leve sonrisa en los labios. Ella se sentó a su lado. Los dos se quedaron allí, en silencio, observando cómo el campo se iluminaba. Era un silencio pleno, lleno de todo lo que habían dicho y de todo lo que habían aprendido a no necesitar decir. Miguel miró sus manos. Tenían cicatrices, marcas de un pasado que no podía borrar, pero también había calma. Y cuando miró a Lucía comprendió algo que antes le parecía imposible. Había vencido, no al mundo, no a los enemigos, sino a sí mismo. «No sé vivir sin control», dijo con sinceridad. Lucía volvió la cara con los ojos serenos. «Entonces aprende a vivir con confianza. Es parecido, pero duele menos». Él sonrió. «¿Y si algún día me equivoco?» «Entonces serás humano, Miguel. Solo eso». Su nombre, dicho así en voz baja y suave, sonaba como una absolución. Más tarde, las chicas del refugio lo llamaron al jardín. Habían preparado una pequeña fiesta. Flores, música, comida sencilla. Miguel se sorprendió de su propia emoción. Mientras una de las niñas lo abrazaba por las piernas, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Lucía observaba desde lejos, con el corazón tranquilo y la mirada llena. «Está diferente», comentó una de las mujeres a su lado. «No», respondió Lucía sonriendo. «Solo ha vuelto a ser quien era antes de perderse». El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de dorado. Lucía caminaba entre las plantas, recogiendo flores. Miguel se acercó por detrás, silencioso como siempre. Ella no tuvo que volverse. Sintió su presencia incluso antes de oír sus pasos. «¿No me avisas cuando llegas?», preguntó ella, sin dejar de recoger flores. «Si te aviso, pierde la gracia». Ella se rió. «¿Y qué has venido a buscar ahora?». Miguel esperó un momento antes de responder. «Solo eso». Ella se dio la vuelta. Él estaba allí, con el rostro sereno y la mirada tranquila. La luz del atardecer caía sobre ambos, dorando la piel de ella y acentuando la sombra en la de él.
Por un momento no existió el pasado, ni el peligro, ni el miedo. Solo el presente, ese milagro silencioso que habían aprendido a merecer. Miguel levantó la mano lentamente. Lucía cerró los ojos, como quien da su consentimiento. El contacto llegó, ligero, cálido, casi sagrado. Sus dedos tocaron el rostro de ella, exactamente donde, meses atrás, había estado la herida que lo había iniciado todo. El mismo lugar. Pero ahora, en lugar de dolor, había ternura. ¿Te acuerdas?, preguntó él en voz baja. ¿Cómo olvidarlo?, respondió ella. Fue cuando usted empezó a verme, y cuando yo empecé a perderme. No, Miguel. Ella le tomó la mano y la posó sobre su propio corazón. Fue entonces cuando empezaste a encontrarte. Él cerró los ojos. Se quedaron así, inmóviles, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo silencio. No había promesas de eternidad, ni juramentos. Solo el contacto, sencillo, verdadero, suficiente. Más tarde, Miguel observaba a Lucía caminar por el jardín con el vestido blanco ondeando al viento. Sabía que la vida aún traería sombras, que el pasado nunca desaparecería por completo. Pero ahora tenía un ancla, tenía un hogar, tenía un nombre que, por fin, no significaba miedo, sino protección. Lucía volvió la mirada hacia él y Miguel sintió que se le calentaba el pecho. Era el mismo calor que había buscado en las armas, el dinero y el poder, y que solo encontró allí, en el contacto de una mujer sencilla, en un lugar olvidado de México. El viento sopló con fuerza y él susurró casi para sí mismo: «Estoy en casa». Lucía lo oyó y sin decir nada sonrió. La cámara imaginaria se alejaría entonces, mostrando el campo dorado, las montañas al fondo, y la hacienda viva de nuevo, no como una fortaleza, sino como un refugio. Y, en el centro de todo, un hombre y una mujer que aprendieron que el amor no tiene por qué salvar, solo transformar.